cuando comencé a hablar, yo lo decía aquí el apóstol Pedro, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Señor, que tu Santo Espíritu caiga sobre cada uno de nosotros también. Que caiga el Espíritu Santo sobre mí también. Dígalo. Que caiga el Espíritu Santo sobre mí también. Lo que cayó en la casa de Cornelio tiene que caer en mi casa. No tenía definido todavía el título, pero cayó el Espíritu Santo sobre mí y me dio el título. Lo que cayó en la casa de Cornelio tiene que caer sobre mí también. La importancia de cada persona que dice amar a Dios, de establecer un altar en su casa. ¿Qué es un altar en su casa? Es un lugar, un espacio donde usted se reúne con su familia a orar, a buscar de Dios, a tener intimidad con Dios. Y esta intimidad no puede ser únicamente individual, sino que toda la familia debe estar integrada a una devocional. Pero debe haber uno, aunque haya muchos inconversos en su casa, pero debe haber uno lleno del poder y la unción del Espíritu Santo, quien guíe esta devocional. El Espíritu Santo me trae algo, me recuerda algo que sucedió. Al inicio de nuestro ministerio, todavía no éramos iglesia, pero ya tenía un ministerio de sanidad y milagros. Y el Señor nos envió a un pueblo llamado San Pedro Sucre. Me lo recordó ahora el Espíritu Santo, no me acordaba de eso. Llegamos allí ungidos, llenos de la gloria. Sabíamos a qué tarea nos había enviado el Señor allá. Y fuimos allá a ese lugar, llenos de la gloria de Dios. Y apenas pisamos ese lugar, sentíamos que Dios iba con nosotros. Y estaba con nosotros. Y estaba por nosotros. Recorrimos varios barrios de San Pedro Sucre sin conocerlo. Oramos por muchas personas, se convirtieron muchas personas. Se sanaron muchas personas en el nombre de Jesús. Pero hubo algo en particular. En una de nuestras visitas a San Pedro Sucre, en unas vacaciones con mi esposa, mi cuñado, mi cuñada, y llegó el 31 de diciembre y nos pusimos con todos los inconversos y borrachos que habían, porque ese día había una gran fiesta en la casa de mi suegra. No eran convertidos al Señor, no se habían convertido a Dios, pero venían unas personas llenas de la gloria de Dios y dieron las 12 de la noche.
Ellos tenían por costumbre, por tradición, orar a las 12 de la noche. Y dijeron, ¿por qué no ora Freddy? Ya que hemos visto que sobre él está la gloria. Le pidieron los familiares, mi suegra, el suegro, todos los cuñados. Habían alrededor de 30 personas. Se podrá imaginar usted, 31 de diciembre, bailando y tomando. Habían borrachos allí en ese lugar. Y cayó el Espíritu Santo allí. Y qué sorpresa que empezaron los borrachos a hablar en nuevas lenguas. Oigan. Empezó el poder a descender y habían personas borrachas, escúcheme, y veían al Espíritu Santo en la cabeza, una paloma, un inconverso, borracho. Ahí está mi esposa como testigo. Empezaron a sentir la manifestación del Espíritu. Y no puedo decir que el 100% sintieron el poder y la gloria de Dios, pero sí puedo decir el 90% de ellos pudieron sentir que el Espíritu Santo realmente estaba ahí, en ese lugar. ¿Sabe que uno de los borrachos, escúcheme, la importancia de la presencia del Espíritu Santo sobre usted? Uno de los borrachos y su esposa ahora son pastores. La importancia que usted predique a los que no conocen del Señor. Ahora son pastores. El 30% de esas personas que estaban allí ahora son de Cristo. No se convirtieron todos, pero hay unos en el proceso. Esto que hicimos allí fue una devocional. Hicimos descender el poder y la gloria de Dios. Y algunos fueron transformados. El deseo de Dios no es que la iglesia sea una iglesia pasiva, sino que sea una iglesia explosiva. Que la gente pueda ver la gloria de Dios en ellos. Una cosa que yo siempre he estado anhelando una y otra vez es que su gloria esté sobre mí con un propósito. Escúcheme, que la gente venga a los pies de Jesucristo. Y anoche nada menos estaba orando, Señor, que se derrame tu gloria mañana, para despertar el alma de las personas, para hacer resucitar el alma de las personas. Ese es el deseo de Dios primeramente. Y es mi deseo, juntamente con mi amada y hermosa esposa, el deseo que la gente verdaderamente sean transformados por su poder. No quiero la gloria de Dios para fama. La fama es para Jesucristo. No quiero la gloria de Dios para que me den un like. No quiero la gloria de Dios para mí. Quiero la gloria para el Rey que está en los cielos y que alabamos y que adoramos. La historia de Cornelio era un hombre, dice la palabra, era un hombre devoto, dado a la oración y a las limosnas. Ayudaba a los pobres,
deseaba tener a Dios en su corazón. No lo conocía, igual yo no lo conocía, pero quería conocerlo. Ahora lo conozco. Me falta mucho por conocerlo, pero puedo decir, conozco a mi Señor. Necesito entrarme más en la profundidad de Dios. Necesito entrarme más en la altura de Dios, en la anchura de Dios. Usted necesita entrarse más en la profundidad de Dios, en la altura de Dios y en la anchura de Dios. Y este hombre tuvo una visión, tuvo una revelación. Y en esta revelación le reveló a Pedro. Y Pedro también tuvo una revelación. Y yo creo que usted conoce la revelación que tuvo Pedro. Vio un manto con animales inmundos. Y el Señor le dijo, mata y come. Y le dijo, Señor, nunca ha pasado por mi boca cosa inmunda. Y le dijo el Señor, lo que yo he santificado, no lo llames inmundo. Refiriéndose a Cornelio, que oraba por tener un encuentro personal con el verdadero y poderoso Dios. Pedro tenía hambre del Señor. La misma hambre que usted todavía debe tener. El hambre que usted debe tener. Cornelio estaba hambriento también de su presencia. Cornelio anhelaba su gloria. Sabía que había un Dios real que se podía manifestar. Y oraba. Y tuvo una revelación sobre Pedro, para que Pedro lo visitara. El versículo 15 dice que Pedro, orando en la casa de Cornelio, cuando lo hicieron ir a la casa de Cornelio para que lo visitara, fue Pedro lleno del Espíritu de Dios. Pedro no se tenía que preparar mucho para tener la presencia del Espíritu Santo. Pedro ya la tenía y la cuidaba. Ya estaba preparado. Su gloria caminaba con él. Su espíritu caminaba con Pedro. Pedro sabía que cuando él oraba, cosas grandes sucederían. Y así debe ser la iglesia de hoy. Que cuando la iglesia ore, sucedan cosas extraordinarias. ¿Y sabe qué hacía Cornelio? Cornelio quería ese día la reunión de avivamiento más poderosa que pudiera existir en su casa. Estaban reunidos allí con sus amigos. Estaban reunidos allí con sus familiares. Quizás en su corazón decía que suceda algo extraordinario en esta casa, que cambie la vida de mis hijos, que cambie la vida de mis amigos, que cambie mi vida, que cambie mi esposa. Quizás hacía devocionales todos los días, orando en esta dirección. Orando también, yo quiero conocerte. Yo quiero tener un encuentro personal contigo, Dios. Me han hablado de ti, que eres Dios de señales y maravillas, que eres Dios amoroso. Quizás decía, yo quiero sentir tu amor. Yo quiero sentir tu compasión. Yo quiero sentir tu abrazo, Dios. Yo quiero meterte en mi corazón
y que andes conmigo para donde yo vaya. Y cuando llegó Pedro, dice la palabra que oró, comenzó a orar. Yo me puedo imaginar que cuando Pedro abrió la boca para orar, cuando Pedro invocó el santo nombre del Señor Jesucristo, cuando Pedro abrió su boca para alabar al Dios, inmediatamente cambió la atmósfera de la casa de Cornelio. La oscuridad empezó a huir. La oscuridad empezó a disminuir. Las tinieblas empezaron a esparcir. Cuando vieron la luz de Jesucristo entrar por primera vez a la casa de Cornelio, un romano, un extranjero, no era del pueblo de Dios. Puedo imaginarme que cuando Pedro abrió la boca, Cornelio ya estaba sintiendo la gloria de Dios. Sus hijos estaban sintiendo la gloria de Dios. Sus amigos ya estaban percibiendo la gloria de Dios. Algo empezó a suceder en aquella casa. Cuando un cristiano ora, la tierra tiembla. Cuando un cristiano ora, su casa tiembla. Cuando un cristiano ora, los demonios tiemblan. Los espíritus inmundos tiemblan. Los brujos tiemblan y empiezan a irse de tu casa, empiezan a irse de tu familia, empiezan a irse de sus hijos. La rebeldía de tus hijos se va. La infidelidad de tu esposo, tu esposa sale. Cuando tú oras, cuando tú clamas, llenas o lleno de la gloria de Dios, empiezan a conmoverse los demonios. Empieza a conmoverse la enfermedad. Los espíritus inmundos empiezan a temblar y huyen. Cuando tú oras lleno de la gloria de Dios, ángeles descienden. Ángeles de Dios descienden en tu casa. Orando Pedro entonces en la casa de Cornelio, mira lo que sucedió. Sucedieron, voy a tocar 5 puntos. 1, descendió la gloria de Dios. Cayó la gloria de Dios en la casa de Cornelio. No sé qué sucedió. Quizás empezaron a temblar. Quizás empezaron a ver visiones. Quizás empezaron a hablar en lenguas. Quizás empezaron a sentir que sus cuerpos temblaban. Quizás algunos cayeron al piso porque no podemos soportar la gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios sobre nosotros. No la podemos soportar. Hay muchos que se preguntan que por qué cae la gente, que están hipnotizados por el pastor. Es que no han conocido su gloria. Y el día que se manifieste la gloria en los incrédulos, van a saber que es la gloria de Dios. Como nunca la han experimentado, entonces la critican. Y los ve usted en las redes, que los que se caen, que los que tiemblan, que los que hablan en lenguas, que los que profetizan, critican el verdadero evangelio, la verdadera enseñanza. Quizás fue un alboroto en la casa de Cornelio. Quizás los vecinos decían, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en esa casa? Yo veo algo que está sucediendo, un resplandor que sale de la casa de Cornelio, perdón. ¿Qué es realmente lo que está sucediendo en esa casa? El llamado hoy es que la iglesia empiece a obrar y a orar
en su casa para que sucedan cosas extraordinarias. Para que los vecinos digan qué es lo que está pasando en la casa de esa persona, de ese cristiano. Este cristiano es diferente, ora diferente. Cuando ora se siente hasta en mi casa. ¿Sabe que ese tipo de cristiano que cuando ora se siente tanto a la gloria de Dios que la gente dice: ¿por qué no vas y oras por mí? Es el testimonio de Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Debemos dar testimonio de Jesús, que realmente Dios está en nosotros. La gente nos buscará para que oren por ellos. La gente nos buscará cuando tenga un problema. En vez de estar pensando lo malo, en vez de estar murmurando, en vez de estar criticando, en vez de estar chismoseando, en vez de estar mirando la apariencia de la gente, debería estar mirando la apariencia de la gloria de Dios. Estar mirando su gloria. Eso es lo que debemos mirar. El apóstol Pablo decía: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo buscaba el blanco. Prosigo el blanco, decía el apóstol Pablo. Usted debe proseguir el blanco. Usted debe proseguir a Jesús. Usted debe proseguir la gloria. Usted debe proseguir la manifestación de su espíritu. Eso es lo que debemos proseguir. No debe proseguir las necesidades que usted tenga. No debe proseguir los problemas que usted tenga, las dificultades que usted tenga, las enfermedades que usted tenga. Primero la gloria de Dios. Mas buscar primeramente la gloria de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá añadido, dice la palabra. ¿Cuántos le creen al Señor? Aleluya. Pedro, que experimentó por primera vez esa gloria del Espíritu, que experimentó muchas veces la gloria de Jesucristo sobre él, dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. Ninguno que no tenga una relación con el Espíritu de Dios, ninguno que no tenga relación con el Señor, ninguno que no ore, puede hacer caer al Espíritu Santo en un lugar. Ninguno. Jamás, por muchos ayunos que se meta, no puede hacer descender al Espíritu Santo sin santidad. Y dice la palabra: cayó. La palabra cayó es descender sobre alguien, algo. Se derramó. Y dice la palabra en Joel 2:27: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro estaba haciendo descender al Espíritu Santo en la casa ¿de quién? De Cornelio. Como fue por revelación y fue cargado del Espíritu Santo a la casa de Cornelio, dijo: aquí en esta casa, que lo desean, que lo anhelan y quieren ser su amigo, va a suceder algo extraordinario, como me pasó a mí el día de Pentecostés. Yo quiero que en esta casa, decía Pedro, paragrafiando,
yo quiero que caiga la promesa del Padre aquí en esta casa. Va a suceder algo extraordinario cuando yo abra mi boca en esta casa. Va a suceder algo poderoso. Va a descender la presencia del Espíritu Santo en esta casa. Los va a estremecer a todos. Los va a cambiar a todos. Y eso debe suceder también en tu casa, con tus hijos, con tus amigos, con la devocional, que desde hoy vas a hacerla en serio. Cornelio era un hombre de devocional. Y usted debe tener una cultura devocional. Usted, discúlpeme que le diga, es muy descuidado con su familia. Si usted, su familia le ha creído, le caminan. Si usted es una persona que le ha creído a Jesús y camina rectamente con Jesús, su esposo le camina, su esposa le camina, sus amigos le caminan. Cuando usted le diga a su esposo, cuando usted le diga a sus hijos, cuando usted le diga a sus amigos, tengo una reunión en mi casa, te invito para que sientas la gloria de Dios. Cuando te creen, la gente te camina. Hay gente que no presta su casa para orar. Es mejor que cambie el chip, que cambie la mentalidad. Abra su casa para la gente. Se está perdiendo la gente. Ya basta de egoísmo. Abra su casa a sus amigos, o al menos haga una devocional en su casa. ¿A quién voy a invitar, pastor? A su esposo, a su esposa, a sus hijos. Usted dirija y que haga descender la gloria de Dios como Pedro en la casa de Cornelio. Y abra su boca, que cuando usted abra su boca lleno o llena del Espíritu Santo, algo va a suceder. ¿Y sabe qué va a suceder, hermano? Que va a caer el Espíritu Santo. Eso es lo que va a suceder. No puede caer el diablo en su casa cuando usted está orándole, anhelando la presencia del Señor. Lo que va a caer es la presencia del Espíritu Santo en su vida, en su casa, en sus hijos. Perdóneme, pero tenemos una mala cultura. Estoy hablando en la familia de Cristo. Tenemos una mala cultura. Es que individualmente usted dice, yo voy para mi iglesia, yo oro sola en mi casa. Claro, yo llevo a mis hijos, pero no tengo compromiso con ellos. No tengo una devocional con mis hijos, que es muy diferente venir a la iglesia con mis hijos. Usted en la devocional le va a enseñar a sus hijos la palabra de Dios, le va a enseñar las proezas de Dios, las maravillas de Dios, a su esposo, a sus amigos. Aquí en la iglesia manejamos unos manuales. Vaya con orden enseñándole ese manual o esos manuales a sus hijos allí en la devocional que usted va a hacer desde hoy en adelante. Tenemos una mala cultura, una mala costumbre. No oramos con nuestra familia juntos. Mucho menos usted come en su casa con sus hijos en la mesa. Todo el mundo se va para su cuarto, su habitación, y allí todo el mundo individualmente come. Si eso no lo hace usted,
ahora mucho menos una devocional. Para una cantidad de creyentes le da pereza hacer una devocional y orar. Le da pereza leer la Biblia. Si le da pereza estas cosas, ¿cómo va a tener una devocional con sus hijos? Estoy enseñando algo práctico a la iglesia. Desde hoy, reúna a su familia, ore con ellos. Empiece con 5 minutos, empiece con 10 minutos, que según la necesidad y el tiempo, usted va incrementando el tiempo de devocional hasta llegar a 1 hora, 2 horas de devocional. Las vigilias de la noche. La pastora y yo vigilamos. Nos levantamos, sí, a las 2, 3, la 1 de la mañana y vigilamos y oramos por ustedes y oramos por lo que está pasando y nos levantamos y vigilamos. Esta costumbre estaba en la vida de un hombre llamado Cornelio, que siendo un extranjero sin conocer a Dios, estaba haciendo devocional con su familia. Estaban postrados a los pies de Jesús o a los pies del Señor sin conocerlo. Dice la palabra que por la oración de Pedro cayó el Espíritu Santo. 1. Cayó el Espíritu Santo. 1. 2. Dice la palabra, sobre ellos también. Dividí esta frase en 2. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, y corté por la mitad esta frase, porque esta frase me indica el punto número 2, sobre ellos también. Y cuando uno dice también, fue que sucedió algo atrás que le había sucedido a Pedro. Cuando Pedro dice que cayó el Espíritu Santo, se estaba refiriendo al día de Pentecostés. Que lo que estaba sucediendo en la casa de Cornelio también había sucedido como en el día de Pentecostés. O sea que el Pentecostés no sucede una sola vez, sucede en muchas ocasiones para una persona que no conoce del Señor. Me explico. Una vez recibido el día de Pentecostés, ya no lo recibe más, sino que está el Espíritu Santo, la promesa del Padre sobre esa persona, y esa persona transmite para que suceda también el mismo hecho. Por eso él decía, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, experimentando lo mismo que habían experimentado aquel día especial donde nació la iglesia. ¿Me entendió? Punto número 2. Punto número 3. Dice, sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. 3. Como nosotros, ahora estaba siendo más específico. Como nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? Los 130 que estaban el día de Pentecostés, los 120 que estaban el día de Pentecostés, que recibieron la promesa del Padre, y dijo, como nosotros al principio, como sobre nosotros al principio. Al principio era el día de Pentecostés, lo que recibieron ellos esperando esa promesa, como al principio. Estoy adelantando una de las partes del libro que escribí, que dijimos que íbamos a hacer el lanzamiento hoy, pero se aplazó dentro de 20 días, hermano Einar.
20 días. En 20 días estaremos lanzando el libro acá en la iglesia. Perdone que lo esté aplazando mucho, pero estoy causando expectativa, creo yo que está diciendo allá, yo quiero adquirir ese libro. Se ha hablado mucho de ese libro y sé que se va a hablar mucho de ese libro, porque ese libro va a impactar su vida, va a partir su vida en dos. No escribí un libro por escribirlo, para que dijeran, oye, el pastor escribe libro. No, yo lo escribí por orden del Espíritu Santo, porque Él puso el sentir en mí. No estaba en mí hacer un libro, no estaba. Y experimentaron, ese día experimentaron en la casa de Pedro la gloria de Dios, la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan todo esto? La iglesia debe estar anhelando bautismo del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan en su vida que esto suceda? Pero cuando eso suceda una vez en su vida, entonces cuando usted ore por otro, algo grande va a suceder, y es que el Espíritu Santo va a caer y va a transformar. Cuarto, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Me acordé de lo dicho por el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Mientras eso estaba sucediendo el día especial en la casa de Cornelio, mientras allí estaba gestándose un poderoso avivamiento, entonces él se acordó de las palabras del Señor Jesucristo. Lo dicho por Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. No se refería al bautismo en agua, se estaba refiriendo al bautismo del Espíritu de Dios sobre ellos. Se estaba refiriendo a la promesa del Padre. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Y quinto, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. 5 puntos. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como en nosotros al principio. Me acordé de lo dicho por el Señor, y seréis bautizados con el Espíritu Santo. 5 puntos importantes, desde el versículo 15 al 16. 5 puntos importantes. ¿Qué quiere usted? ¿Usted desea que caiga el Espíritu Santo sobre usted? ¿Qué quiere usted? ¿Que se derrame el Espíritu Santo como a ellos también? ¿Cuántos no los oigo? ¿Cuántos no los oigo? Que sobre usted caiga también el Espíritu Santo como cayó en Pedro y el día de Pentecostés. ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo anhelan? Como sobre nosotros al principio. ¿Cuántos lo desean? Que lo que recibieron los apóstoles ahora en este tiempo, nosotros también estemos recibiendo lo mismo. ¿Cuántos lo desean? Como nosotros al principio. ¿Y cuántos se acuerdan de lo que el Señor Jesús dijo? Juan ciertamente bautizó en agua, pero seréis bautizados, punto 5, con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que se derrame el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren la promesa del Padre? ¿Cuántos quieren que caiga el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Cuántos lo quieren?